Bien, ahora vamos a ver lo que es una función logarítmica. Bien, esta función logarítmica, voy a voy a relacionarla con la función exponencial. La función exponencial, por si acaso, es inyectiva, no es una función inyectiva, y todos sabemos que la función exponencial, si me refiero a elevado a la x, es creciente. Si es negativa el exponente, es decreciente. Y esta función exponencial, como tal, tiene una función inversa. Es una, hay una función inversa. Y esa famosa función inversa es la función logarítmica. Es la función logarítmica. Es la función logarítmica. Y esta función es con base a, valga la redundancia. Y también un logaritmo se la define como el exponente al que se eleva un número llamado base. Si y es igual a elevado a la x, entonces el logaritmo de a de y es igual a x. Y tiene que ser mayor que cero. Por lo tanto, si yo digo que es una función inversa, recuerden que la función inversa se la denota por el -1 elevado a la x, ¿verdad? Entonces, yo digo que la función inversa es igual al logaritmo de a de x. Y ahí ya tengo la denotación. ¿Qué pasa con las definiciones? Por ejemplo, si yo digo que la función en x de el logaritmo de base a de x, su dominio, el dominio de la función de esta función es que x tiene que pertenecer a el intervalo desde 0 hacia infinito positivo. No hay logaritmos negativos. No hay logaritmos negativos. Y el rango de la función es cuando x pertenece a los números infinito negativo a infinito positivo. Si el logaritmo de una función es 1, la respuesta va a ser 0. ¿Por qué? Si a elevado a la 0 es igual a 1, el logaritmo de a de 1 va a ser igual a 0. El 0, al pasarla al logaritmo, es la respuesta. El 1, que es respuesta, pasa a ser
el valor del logaritmo. Y A, que es la base del exponente, también viene a ser, pero la base del logaritmo. ¿Ok? Entonces, estoy pasando del exponencial a logaritmos. Profe, ¿y cómo sería la gráfica? Ya, eh, piano a piano, vamos paso por paso. ¿Qué pasa si tengo una función cuando el logaritmo, qué sé yo, de 2? Si yo no observo que aquí hay una base, la base automática es 10. Cuando no veo ningún valor, si veo así, logaritmo, este es logaritmo de base 10. Si yo tengo un número o un subíndice de base, entonces este es logaritmo de base 3 y así sucesivamente. Si no veo logaritmo aquí que tenga una base, automáticamente es de base 10. Ahora veamos la gráfica. Una función como tal, por ejemplo 2x, que ya nosotros la conocemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo es la función y sabemos que si le doy valores negativos y positivos, y aquí es 0,25, aquí es 0,5, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 4. Y si yo tengo una función logarítmica como esta, ¿cuál va a ser mi tabla? Por eso es importante saber cómo obtener los valores, transformar un logaritmo a exponencial. Entonces lo que voy a hacer es esto. Las x que pertenecen a la función exponencial van a ser y en la función logarítmica. O sea, va menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Los valores de y en una función exponencial van a pasar a ser los valores de x en el logaritmo. 0,25, 0,5. No sé por qué puse el 0. Allá por. Allá es 1, 2 y 4. Voy a graficar las dos funciones. Las dos funciones. Con azul voy a graficar la función exponencial de esta manera. Esta función es 2 elevado a la x. Y el logaritmo, en cambio, sufre ciertos cambios. Si x vale 0,25, y vale menos 2 acá. Si x vale un medio, x vale menos 1. Si x vale 1, y vale 0. Y si x vale 2, y vale 1. Y si x vale 4, y vale 2. Entonces, el gráfico
va de esta manera, ¿verdad? El gráfico va de esa manera. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué observamos? Que el logaritmo será reflexivo ante la función exponencial. Pregunto, No, no es reflexivo, pero sí tiene simetría. Y la simetría, hay un eje simétrico que va a pasar por ahí. Esta función es X. Y alguien me va a decir, ¿por qué X? ¿Con qué variable estamos trabajando ahorita? Solamente con X, ¿verdad? Esta función que está acá es la función logarítmica de base 2 de X. Y siempre va a tener este eje de simetría que va a pasar por el punto de origen que divide a las dos gráficas en dos partes iguales. Ese es el eje de simetría. Bien, hasta ahí todo bonito. Cualquier número que usted quiera hacer siempre va a tener ese tipo. Eh, pero vámonos rapidito a un ejercicio en el cual si vamos a necesitar, ¿qué cosa? Desplazar. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo de 2x menos 5. ¿De qué base es este logaritmo? base 10. Claro, muy bien, es un logaritmo, lo voy a escribir de base 10, de 2x menos 5. Y miren lo interesante, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a calcular el cero de la función. Este es el primer paso. Voy a calcular el cero de la función. Bien, como el logaritmo es de base 10, va a tener un efecto siguiente. Este de aquí, de base 10, se va a convertir en 10 elevado a la cero. Lo voy a hacer ecuación. Sí, tengo que hacerlo ecuación. Voy a igualar a cero. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Permítanme borrar. Yo voy a decir 2x menos 5 es igual a 10 elevado a la cero. 10 elevado a la cero. ¿Y 10 elevado a la cero cuánto es? U, 10 elevado a la cero. Toda base elevada a la cero es 1. No Uno. necesitamos calculadora. Toda base elevada a la cero es 1. Entonces yo tengo 2x menos 5 igual 1. Estoy tratando de calcular el cero de la función. Es un decir el cero de la función, porque realmente lo que vamos a encontrar es el valor de x. Este menos 5 va a pasar al otro extremo. Como positivo sería 5 más 1. 2x igual 6 y esto es igual a 3. Ya he encontrado el cero de la función. Ahora, ¿qué me toca encontrar? Me toca encontrar a mí es el gráfico. Voy a hacer el gráfico. ¿Qué ocurre? Que un logaritmo de X cualquiera, el gráfico, ¿por dónde pasa?
siempre va a pasar por uno. Miren, acá está el uno, ¿no? Siempre va a pasar por uno. ¿Por qué por uno? Porque en toda función, el inverso del logaritmo, que es la exponencial, va a pasar siempre 0,1. Al pasarlo como logaritmo, va a pasar 1,0. Entonces, ese es el efecto. 1. Por aquí va a pasar este logaritmo, el de aquí. Estoy graficando el logaritmo de x. Este es el logaritmo de x. Ahora, yo necesito pasar el logaritmo de 2x-5. 2x-5. ¿Cuál era el valor que acabo de encontrar en el cero de la función? ¿Quién se acuerda? 3. El 3, muy bien. Entonces me voy a ir al 3. Aquí está el 2, acá está el 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a correr mi gráfico y va a pasar por el punto 3. Y ese logaritmo de base 10 de 2x-5, tenemos ahí el gráfico. Claro que el gráfico puede que se abra un poquito, pero a mí lo que me interesa es saber por dónde va a pasar. Va a pasar por el 3. Por eso yo necesito calcular el cero de la función. El cero de la función. Voy con otro ejercicio. Cada ejercicio se vuelve más interesante. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo, no tengo ninguna base. Quiere decir que ese logaritmo, ¿de qué base es? De base 10. 10. Perfecto. Profe, pero ¿qué pasa si a esa ecuación le meten también raíz? ¿Se complica? Saca y la raíz. O sea, la vida no es complicación. Uno se complica la vida. Lo lógico sería que si, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 2 aquí en este ejercicio, saco la raíz y tengo un número real y lo opero como tal. Tendré que usar bastantes decimales, Mm, ¿ya? Por ejemplo, este mm, ejercicio. Primer paso, encontrar los ceros. Aquí este logaritmo es de base 10 de x-3 más 2. ¿Y qué hago siempre? Igualo a 0, como hice en la anterior, ¿verdad? Este 2 que está aquí, este 2 lo paso al otro extremo, ¿cómo me va a quedar? Como -2, pues, ¿no? Si está positivo, al otro extremo va a pasar como negativo. Voy a desaparecer el logaritmo y este 10 que está como base va a pasar como base exponencial, que es lo que yo hice acá. El 10 lo elevé al 0 porque estaba igualado a 0, ¿no? Es lo mismo, ahora tengo -2, 10 elevado a la -2, 10 elevado a la -2. Lo resuelvo como tal, y mira, aquí va a salir algo que se apega mucho a lo que decía la compañera. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces yo digo, -3, esto es igual a 1/10 al cuadrado. Lo hice positivo. ¿Y 10 al cuadrado cuánto es? 100, ¿verdad? Entonces me queda x-3, esto es igual a 1/100. ¿Lo resuelvo? Sí, hay que resolverlo. X igual 1/100 menos 3. Ahora sí, dígame cuánto es. Es -2,99. -2,99. A ver, 100 menos 3. Esto es igual a 300. 300 menos 1 sería -290 sobre 100.
Y esto me da menos 2,99. Así es, ¿no? Sí, estoy Sí, bien en geografía, sí estoy bien en geografía. Ya, sí, eh, excelente. excelente, perfecto. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Aquí es positivo. Si ven, si ven, si ven, si ven, si ven. Y da 4 entonces. Positivo. 4, no, 301 es. Si ven, si ven. O sea, un error, un error. Sería 300 más uno, 301. Sí, 301. Y sería acá 3,01. 3,01. Entonces, X es 3,01. Bueno, podemos hacerlo, tomar en consideración el 3 si se desea, desde luego, si no. Yo diría que X tiene que ser mayor que 3, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, Sí, mayor que 3. Entonces, el gráfico normal de, de cualquier va a pasar por uno, así, ¿no? Bien. ¿Y ahora dónde va a estar? ¿Cuánto me dice que tengo pasaría por que el 3 desplazarme? ¿Cuántos tengo que desplazarme? a 2. Dos, ¿verdad? Sería en el 2 y sería en el 3. En el 3 voy a trazar esto, una línea imaginaria. ¿Se acuerdan que pasábamos a la línea imaginaria, no? ¿Sí o no? Sí, Ya. Muy bien. Pasábamos a la línea imaginaria por el 3 y este es el 4. Si corremos, si el 3 es la línea imaginaria, ¿verdad? La línea imaginaria, porque aquí tenemos este 2 adicional. No es lo mismo que acá, ¿verdad? Que aquí nosotros tuvimos un 3 directo. ¿Por qué? Porque mm, no había una constante que se sume. Aquí no hay ninguna constante. No hay. En cambio, acá sí hay el 2. Entonces, la lógica es de que la curva va a pasar por el 4. esos dos se le suma al 3. No se le suma el 3. O sea, usted aquí, este de aquí es para hacer lo que se llama asíntota, ¿ya? La asíntota. Entonces, yo sumo 1 más 2, 3. Tiene que pasar la asíntota por el lado, por el punto 3. Y ahí hago esa línea imaginaria, ¿ya? La línea imaginaria. Es como decir que este sea la segunda Y, ¿ya? Más uno, que siempre es el punto donde pasa cualquier logaritmo, le sumo 3 más uno, 4. Entonces, por aquí pasa esa curva. No me detengo a poner datos de que cuánto vale la famosa tabla, no, no. Yo directamente hago ya la simulación. Ahora sí, el dominio, saquemos el dominio. El dominio de esta función va a ser un intervalo abierto. ¿Desde dónde? Desde el 3 hacia dónde? Hacia el infinito positivo. ¿Por qué? Porque yo ya lo saqué acá. ¿Ya? Ya lo saqué ahí, allí. ¿Qué otra cosa? El rango. El rango de la función, en cambio, van a ser los números reales. Si ustedes observan algo, no sé si está en la primera diapositiva. No, a ver, en la primera, no. En la clase que cerramos hace poco, yo les decía, voy a tomar un ejemplo que hicimos al principio. Creo que fue este de aquí.
Pero que este era. El dominio de la función siempre van a ser los números reales. Correcto, ¿verdad? Y el rango, si lo tienen anotado, fantástico. Y el rango está dado desde el 5 hacia el infinito positivo. Pero ¿qué pasa ahora? En el logaritmo, en el logaritmo de cualquier función, si esto es inverso, si esto es inverso, quiere decir que el rango pasa a ser dominio y el dominio pasa a ser rango, rango de la función. Y me regreso al ejercicio que acabo de hacer. El rango son números reales. Rango tendría que ser números reales. Y el dominio sería el intervalo entre 5 e infinito positivo para el logaritmo. Esta palabra que está aquí, inverso, inverso, es clave para nosotros. El logaritmo es el inverso de la potenciación. Si en la potenciación el dominio es números reales, en el logaritmo el rango va a ser números reales. Si el rango en la potenciación tiene unos intervalos, esos intervalos afectan al dominio de un logaritmo. ¿Por qué? Porque son inversos. Si la función exponencial es inyectiva, si la función exponencial es inyectiva, ¿qué pasa con la función logarítmica? Las escucho. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que están haciendo bulla. Ah, ya. Si la función loga exponencial es inyectiva, ¿qué pasa con el logaritmo? ¿El logaritmo será inyectivo? ¿Será o no será inyectiva? No será inyectiva, pues, porque es un inverso. ¿Seguro? No, yo las Digo que pongo a sí, dudar. porque Las pongo a dudar. Observen la tablita. es que yo, mire, yo digo que sí es inyectiva, porque igual le va a seguir perteneciendo solo un elemento. O sea, Correcto. La definición de inyectiva es uno a uno, ¿verdad? Todos los elementos que pertenezcan al conjunto de partida tienen que tener una relación, y tan solo una, con el conjunto de llegada. El conjunto de partida con el conjunto de llegada y ahí es inyectiva. Voy por ejemplo, aquí, esto es inyectivo, porque tienen correspondencia, ¿verdad? ¿Qué pasa acá con la función exponencial? Tienen correspondencia. ¿Qué pasa con la función logarítmica? También tienen correspondencia. No interesa el signo. Por si acaso estén pensando que el signo es el que está afectando. No, el signo no nos afecta, salvo el caso que tenga un -2. Ahí ya deja de ser inyectiva, porque tiene doble correspondencia y ahí ya se convierte en sobreyectiva. Pero solamente puede haber un solo caso, no pueden que todos los casos sean eso. Por lo tanto, la función logarítmica también es inyectiva. Tanto la función exponencial como por muy inversa que sea, es inyectiva. Y no olvidemos que este término que está acá, el, el término que pertenece, que está haciendo una operación, es la asíntota, pero que tienes que sumarle al uno. O sea, 1 más 2 y ese me va a dar 3, que coincide muchísimo con este valor de acá. Pero esta es la asíntota.
Y estamos viendo solamente con base de base 10. Y ya en la próxima clase vamos a ver con una base diferente, ya no de base 10. ¿Qué va a ocurrir con el gráfico? Ahí cambia un poco el gráfico. ¿No hay preguntas? Mm, mm. Bueno, Pero este, vamos a ver física. ya no alcanzamos ahorita, ya son las 4:30. Oh, Sí. En la próxima damos dos de física y vemos solamente lo de que falta de la base. Sí, ya. perfecto. Listo. Ahí explíquenos eso de la fuerza centrífuga. Es lo que necesito definir. Es dentro de lo que es movimiento, déjeme dejar de grabar, casi salgo.